Hola, hola, buenas noches. Saludos. Saludos, sean bienvenidos a esta transmisión. En unos momentos antes, el hermano Salomón y su servidor nos pusimos de acuerdo para hablar de este tema que consideramos que es muy importante para nuestros días. Eh, el tema de esa transmisión o el tema que vamos a tratar rápidamente es, se debe interpretar la Biblia. Es el que vamos a estar trabajando en este día con el licenciado Salomón Yup y su servidor. Vamos a hablar de algunos puntos importantes de la interpretación y de su importancia. Así que sean bienvenidos, les invitamos a compartir la transmisión, a poner su comentario, a poner un like, a compartirle a sus grupos, a otras personas. Y es un placer estar con ustedes y servirles, brindándole un conocimiento acerca de la Biblia, de la doctrina, de la teología, en este caso de la hermenéutica o del arte de la interpretación bíblica. Es un placer tener nuevamente al pastor Salomón Tuyup y le damos la bienvenida. Pastor Salomón, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Saludos, Benja. Al contrario, estoy muy agradecido de esta charla informal, ¿no? Que seguro que le vamos a sacar jugo. Así que pues le invito para que se puedan sumar y si hay algún diálogo, alguna pregunta que quieran hacer igual, pues es un buen momento. Es un buen tema, ¿eh? Porque finalmente en la vida todos tenemos que interpretar. Cuando te mandan un mensaje, sobre todo ahorita que está el tema de las redes sociales, te mandan un WhatsApp, ¿no? Y a veces sí tienes que interpretar porque te escriben con cada falta de ortografía, Ortografía. ¿no? Horrores de ortografía. Con horrores de ortografía, exacto. Ok, Adelante. muy bien, Salomón. Me parece perfecto. Utilizamos la palabra interpretar para no usar la palabra hermenéutica y básicamente la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar, en este caso la Biblia o los pasajes bíblicos, tiene sus diferentes normas. Pero hoy quiero que nos enfoquemos, Salomón, en el aspecto de la importancia de la hermenéutica, de la importancia de la interpretación bíblica. Y quiero expresar algo. He escuchado muchos comentarios de personas que le tienen miedo, que le tienen horror al estudio formal de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, muchos de ellos argumentan y dicen, mira, yo leo la Biblia, pero yo no necesito estudiar de la hermenéutica, yo no necesito saber de la interpretación, porque dice la palabra de Dios que Él nos guía a toda verdad, así que yo voy a la Biblia, yo leo la Biblia, y en la Biblia yo aprendo y por medio de la oración el Señor me revela. Así que, ¿para qué estudiar la hermenéutica? Y a veces con mi papá vacilamos la parte de es que yo tengo la interpretación del espíritu. Como que hacemos a un lado el estudio, el aprendizaje formal, la investigación, para darle énfasis a lo sobrenatural y a lo espiritual. Ese es un gran problema. Por tanto, creo que la hermenéutica hoy en día es importantísima. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la revelación de Dios a través de la Biblia y el conocimiento y el racionamiento humano se entrelazan para dar el mensaje bíblico correcto que las escrituras enseñaron. Entonces, ¿qué piensas tú, Salomón, acerca de esas personas que dicen, mira, no necesitamos la hermenéutica, ¿no? Dios me lo revela, Dios me lo dice, no necesito estudiar. Y es importante que le demos respuesta a este tipo de personas. Sí, definitivamente y fíjate que eso es una forma de totalitarismo. ¿Por qué? Porque al fin, si el Señor te lo reveló a ti, ya yo estoy descartado. O sea, o la otra opción es usar el mismo argumento. ¿Por qué no? El Señor ya me lo reveló primero a mí. O sea, y vamos a caer en una situación de subjetivismo. Entonces, de esa manera no podemos dialogar porque de entrada quedas descartado. O sea, de entrada dices, ¿sabe qué? No necesito tu opinión. Y con esa expresión que, fíjate, revela una arrogancia, un alto grado de orgullo, porque eso es lo que se está revelando, una falta de humildad.
pero más que nada hay muchos antecedentes bíblicos que se están atropellando. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:20. Dice Primera de Pedro 1:20 cuando se dice, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque se habla de la Escritura como la revelación de Dios. El Espíritu Santo inspiró, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró las Escrituras es también el intérprete de esas Escrituras, y él ha designado y ha llamado a personas en la organización de la iglesia. Dice que él mismo instituyó a unos pastores y a otros maestros. O sea, cuando alguien dice, sabe que no necesito de un pastor, no necesito de un maestro, no necesito de nadie que me explique, lo que está diciendo es, yo no necesito de esos ministerios que instituyó el Espíritu Santo, que llamó el mismo Señor Jesucristo. Está rechazando. Está en una contradicción bíblica al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque al final dice, yo creo en lo que la Biblia dice, pero no creo en lo que las personas dicen. Pero si la misma Biblia dice que él le ha dado capacidad a algunos para estudiar y para recibir revelación e iluminación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Totalmente. Y fíjate, y la frase que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, tiene mucho sentido, o sea, y mucho entendimiento para nosotros, porque en primer lugar, cuando se habla de privado, es privado con respecto al aislamiento de un texto, porque cada texto tiene un contexto que está girando. Cuando decimos contexto, es todo lo que gira alrededor del texto. A veces el contexto está cerca, a veces está en todo el libro, a veces está en todas las escrituras. Por eso el Salmo 119 en una de las partes dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, no se puede aislar de todo el tenor de las escrituras, y eso ya es una labor interpretativa, ya es una labor hermenéutica. Y ya me habla de la progresión de la Biblia, o sea, de que la Biblia, a lo largo de que se fue escribiendo, se fue revelando cada día más conocimiento y mejor entendimiento de ella. Por eso dice sí, la revelación progresiva. A eso me refería. Sí. Y la revelación progresiva. Entonces es importante porque en ese ejercicio se tiene que hacer interpretación hermenéutica. Cuando dice que no es de interpretación privada, también está diciendo que tú no puedes decir, solo yo tengo la verdad, porque la escritura está dada a la comunidad de la fe. Tú no puedes desechar la comunidad de la fe, porque el mejor lugar para interpretar las escrituras es dentro del contexto de la comunidad de fe. Y en esa comunidad de fe tenemos mucha historia. Mira, en esa comunidad, cuando tú dices yo no necesito a nadie, estás desechando a todos aquellos hombres que se han dedicado y consagrado, expertos en el manejo de las lenguas originales. Estás rechazando a todos aquellos eruditos, estudiosos, consagrados a la Sagrada Escritura, y solamente tu revelación es la buena. Estás rechazando toda la comunidad de fe. Es una contradicción definitivamente. Es como esos grupos que están surgiendo ahorita, ¿no? Esos grupos que utilizan términos hebreos, entonces ellos sostienen y dicen, bueno, las traducciones que hay hoy en día de la Biblia, la Reina Valera, Dios habla hoy, son traducciones malas porque están romanizadas, etcétera, etcétera, y ellos crean su propia Biblia, su propia edición, su propio libro, y cambian palabras, incluso hasta suelen decir que los eruditos que participaron en la interpretación, en la traducción de la Biblia, pues se equivocaron, pero pues ese es el gran problema. No quisiera desviarme un poquito más de este tema, porque estamos hablando de la importancia de la hermenéutica. Te voy a hacer una pregunta, Salomón. ¿Tú sabes cuál fue el primer intérprete de la Biblia? Pues sí, definitivamente. Sí. En Génesis capítulo 3, ahí se menciona, y algunos no se imaginan que con lo que tú dices ahorita, ¿no? El primer intérprete fue la serpiente, ¿no? Fue la serpiente. Claro. ¿Por qué? Porque al final de todo dio una interpretación con que Dios ha dicho esto. Y fíjate que el cambio realmente no fue tan radical, el cambio que hace de la escritura, porque incluso hermenéutica, que es interpretación, algunos también lo pueden decir como traducción, o sea, traducción en un lenguaje comprensible, es una explicación. Eso es lo que la hermenéutica, la función de la hermenéutica, y ahí dio una interpretación
de la declaración del Señor que les había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. Y la serpiente que dijo, con que Dios Aunque ha Dios, dicho, no, no puedes comer de todo árbol de huerto. O sea, completamente eh, todo lo contrario, y que parecía por cambiar una palabra, se puede cambiar todo el sentido. Por eso no se puede claro, aislar. Y ahorita retomo lo que tú decías sobre esos grupos que utilizan las palabras hebreas aisladas del contexto. O sea, tú no puedes tomar palabras y aislarlas del contexto. O sea, el término ley, por ejemplo, tiene que estar interpretado en el contexto, y no solamente en el contexto. Mira, en la hermenéutica se puede ver que se utiliza en el contexto del uso del autor del libro específico con que tú estás refiriendo, porque puede ser que Pablo en un libro lo use específicamente la palabra ley y en otro libro lo use específicamente de otra forma, incluso en un capítulo lo puede usar de una manera y hasta de otra manera. Entonces es claro, importante entender, o sea, que no es solamente decir, esta es la palabra hebrea, o sea, no me sirve la palabra hebrea si no estoy interpretándolo en el contexto. Aisladamente no me sirve. claro, claro, Adelante. claro, definitivo. Sí, eh, creo que a lo largo de las escrituras de la Biblia hay muchos ejemplos de interpretación de la Biblia. Eh, Dios dio un sentido, o sea, Dios dio un mensaje para la gente del momento que estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, dio un mensaje a través de Jeremías, y Jeremías lo dio para gente de ese tiempo, pero también sabemos, entendemos de que no solamente lo ha dado para, para la gente de ese templo, sino lo dio para nosotros, para la gente que a todo lo largo de la historia, de la historia bíblica, pues lo ha dado para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, como ejemplo, de muchas formas, de muchas maneras, el pasaje bíblico se ha interpretado. Pero a lo largo de la Biblia hemos encontrado muchos ejemplos de personas que interpretaron la Biblia. Uno de los que comentábamos de, 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 de antes eh, de entrar en la transmisión era Esdras, que Esdras leía y le daba el sentido de la palabra que Dios quería enseñarle a su pueblo. Y creo que es hoy la responsabilidad que nosotros como pastores, como ministros, como estudiosos de la palabra debemos de tener. Dar el mensaje y fiel y correcto, lo más fiel posible a lo que Dios enseñó. Y para eso necesitamos nosotros no solamente la búsqueda de la presencia del Señor, sino también los recursos materiales, los recursos de estudio, los recursos racionales. Entonces, por eso es muy importante que hoy en día las iglesias, los pastores, enseñen a sus gente a interpretar los pasajes bíblicos. Definitivamente. De hecho, hay por lo menos tres desafíos, ¿no? Que se enfrenta el intérprete, que es el tema del idioma. O sea, si nos damos cuenta de la realidad, nos separa un idioma que Claro, le pasó a Esdras, porque Esdras estaba viniendo del cautiverio, ya el hebreo no era el idioma oficial, sino que en la diáspora, en la dispersión, ellos ya aprendieron el griego como idioma. Incluso cuando llegan allá ya estaban los locales en lo más que hablaban era un arameo ya mestizado, parecido al hebreo. Algunos dicen un dialecto del hebreo, pero el griego era general. Por eso es que cuando Esdras empieza a hablar en el sentido del texto, él está haciendo una traducción y está haciendo el trabajo hermenéutico. Ese es un detalle muy interesante. En el caso de nosotros tenemos más desventajas, porque no solamente nos claro. separa el idioma, nos separa un continente. Hablamos un continente con costumbres totalmente diferentes y el tema del tiempo. La distancia del tiempo todavía es mayor, porque La ni geografía siquiera, también, ¿no? ¿no? Completamente, La cultura, o completamente. sea, es otro mundo, ¿va? Y Se fíjate que yo necesita. quiero decir esto, que aún para el tema de los A, a- judíos actuales, a ver, Salomón, permíteme un segundito. Nos sí, vamos a sí. ir a una pausa rapidita, ¿no? Ahorita regresamos a terminar unos puntos más que nos quedan del tema. Les pedimos que por favor no se vayan. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos.
Hola, hola. Ya estamos de vuelta aquí con este tema. Disculpen la interrupción. Tuvimos que arreglar unos asuntos pendientes. Pues regresando al tema de la interpretación bíblica, nos habíamos quedado con Esdras, ¿no? Que en su tiempo los maestros de las escrituras enseñaban el sentido correcto de las escrituras y que hoy, pues nosotros tenemos esa responsabilidad como ministros de hacer lo que los mismos hombres de Dios hicieron en el pasado, agarrar la palabra de Dios, estudiarla y darle el sentido y enseñarle el sentido correcto a la gente al cual pastoreamos o a la cual nosotros le enseñamos. Llamémonos pastores o llamémonos maestros. ¿Qué opinas, Salomón, al respecto? Definitivamente, porque si no lo hacemos, estamos eh, prácticamente no siendo fieles al llamado, porque nuestro llamado es transmitir el mensaje, pero ¿cómo vamos a saber si estamos transmitiendo realmente el mensaje o si lo estamos interpretando correctamente? Ahora, el mismo Señor Jesucristo es un ejemplo de ello. De hecho, hay una palabra muy interesante en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, cuando él está hablando con los caminantes de Maús y ellos, incluso, fíjate qué interesante, porque cuando él les dice a ellos, después de escuchar sus pláticas, qué pláticas son esas, ¿no? Y les dice insensatos. O sea, y ahí la palabra insensatos es incoherentes, o sea, es puras incoherencias están diciendo, o sea, no coordinan bien de dónde lo sacaron, si no es lo que enseña la escritura. Y el versículo 20, bien. No están interpretando bien, son insensatos, eso es lo que significa faltos de cordura. Faltos de coherencia. Fíjate que la palabra, cuando ves la palabra insensatos en el griego, allá es eso, faltos de coherencia. En el siguiente versículo dice, y les explicaba, comenzando desde Moisés, fíjate, ve el trabajo hermenéutico del Señor Jesucristo. Y la palabra que aparece en el griego allá es la palabra hermeneuo, de donde viene la palabra hermenéutica, cuando dice que les explicaba, dice, la palabra griega es hermeneuo. Esa palabra está utilizándola el Señor Jesucristo, o sea, está haciendo hermenéutica de los profetas, llevándolo por todos los pasajes, o sea, una explicación que me hubiera gustado estar en esa clase, porque es la verdad, imagínate lo profundo de esa hermenéutica en base a lo que las escrituras hablaban, dice, acerca del Mesías, que era el mismo, y cómo tenía que padecer y todo. O sea, es un trabajo grande la hermenéutica. No, imagínate, el problema de ese pasaje, Salomón, es que hay tres versículos donde Jesús narra desde Moisés hasta los profetas y todo lo demás. ¿Te imaginas que Lucas hubiera escrito en realidad toda la explicación? Me imagino que hubiera sido sorprendente porque el Señor era un experto en la interpretación. De hecho, en muchas ocasiones los fariseos, no sé si recuerdas cuando los fariseos se le ponían a Jesús y le decían a Jesús, este, temas acerca de por qué dicen los salmos, y Jesús siempre le respondía, no leyeron lo que dijo Moisés, de la boca de los niños y de los que amaban fundaste las fortalezas, no leyeron lo que hizo David. Entonces él siempre usó las escrituras, y a través de las escrituras y de la interpretación y del sentido correcto, él pues le enseñó a sus discípulos, o sea, a toda la gente que lo seguía. ¿Me explico? De Ahora, hecho, Salomón, sí. De hecho, la misma encarnación es una exégesis del Padre, porque fíjate, en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer, y ahí la palabra le ha dado a conocer es la palabra de donde viene la palabra exégesis. En el griego es exegetomai, que es la palabra, de ahí viene la palabra exégesis, que significa que él hizo exégesis del Padre en su encarnación. O sea, nadie lo había visto a Dios
pero él lo ha dado a conocer en una dimensión que lo interpreta. Él es el intérprete del Padre, pero no solamente está traduciendo lo que el Padre está diciendo, sino está traduciendo al Padre mismo, o sea, está dándolo a conocer, porque lo que él trae a través de la Escritura es luz. Y la hermenéutica es lo que nos hace, Benja, nos trae luz. Nos trae luz, entonces tú no puedes echar por la borda. Yo no necesito la hermenéutica, no necesito la exégesis, porque ve qué dice las Sagradas Escrituras, o sea, estás echando por la borda todo lo que la Escritura misma está diciendo. O sea, es una contradicción y que incluso raya en la arrogancia, pero te arrincona Claro. para hacer una carnada de la secta. ¿Por qué? Porque al momento de tú aislarte, de hacer una interpretación privada que decía Pedro, estás en peligro de convertirte en una secta, ¿eh? Ojo con eso. Claro, claro. Sí, 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 definitivo, definitivo. Las características de una secta es, yo tengo la verdad, yo tengo la interpretación correcta, yo le doy el sentido correcto, todos los demás están equivocados, pero la realidad es que aunque la palabra de Dios es la verdad completa, la verdad absoluta, nosotros tenemos un problema porque no podemos entender a plenitud la verdad. Así que no podemos hablar de que un grupo religioso en específico tiene la verdad completa, ¿no? Llámese como se llame, porque, porque pues al final, pues nuestra mente no puede comprender toda la revelación divina. Ahora, fíjate, Salomón, que hay un detalle que quiero que consideremos. Fíjate que, y eso lo he platicado con mi esposa, ¿no? Porque a veces escuchamos algunas prédicas, a veces escuchamos a algunas personas dando sus comentarios, escuchamos predicaciones, e incluso predicadores que han llegado a la iglesia, predicadores que vemos en internet. Entonces mi esposa, de cierta forma, me ha preguntado, ¿no? O me ha externado. Y es que yo ya no sé, por ejemplo, esta persona viene y explica un tal pasaje de esta forma, y luego viene este y le explica de esta forma, y luego viene este y le explica de esta forma. Me pareciera eh, que el relativismo ha penetrado la interpretación bíblica y ahora como que nosotros nos hemos conformado con decir, bueno, tú lo interpretas así, tú lo piensas así, yo lo pienso así, yo respeto lo que tú crees, como tú lo lees, yo respeto tú respetas lo que yo creo, como yo lo entiendo, como que si la Biblia nos diera la oportunidad de elegir la forma en la que ha de ser interpretada. ¿Sí me estoy explicando? Y creo que eso es Correcto. algo que necesitamos, que necesitamos a la hora de comenzar la hermenéutica, porque de decir su importancia. ¿Por qué? Porque creemos que hay una verdad absoluta. Tenemos que luchar en ese sentido para conocer la verdad completa y este y, Cortó. y- perdón. Se cortó por allá la transmisión o Ok, yo te estoy viendo aquí bien, ¿eh? Creo que sí, creo que algo. estamos, estás bien conmigo. Ya Ok, regresó, ya regresó, ya regresó. ok, ok, Pero muy ya bien. Sí, entendí ya va. claramente, Ok, ok, ok. entendí claramente la idea hacia dónde va. Miren, aquí hay una cuestión donde nosotros entendemos que la interpretación es única, la interpretación. Hay dos palabras más que me gustaría que sepamos, que es la palabra observaciones. O sea, tú puedes decir, mis observaciones de ese texto son, es un plural. La palabra observaciones está en plural. La Claro, palabra aplicaciones, porque un texto puede tener muchas aplicaciones. Esto es lo que a mí siento que Dios me está diciendo esto, me estoy aplicando la palabra y cuando digo yo siento, ¿no? aplicaciones, yo siento es a nivel personal, ¿no? A nivel personal. Y de hecho, cuando un predicador, sin embargo, se la pasa diciendo lo que son aplicaciones nada más, estamos en un peligro porque estamos en un plural, ¿no? Aplicaciones es plural, tiene que ser plural, pero no puede vivir siempre. Yo siento. Cuando un predicador se pasa diciendo yo siento, pues lo único que Dios me reveló, lo único que me está diciendo, lo que me revela a mí es su poco apego a la palabra, porque la interpretación es singular. Aplicaciones y observaciones es plural. La interpretación
es singular, es única en un texto. Entonces, eso es importante entender que una interpretación tiene que soportar la gramática y la historia de todo el contexto que allí está mostrándose. Ahora, hay textos difíciles que dice, fíjate que incluso el apóstol Pedro hablaba, el apóstol Pedro reconociendo la calidad de intérprete que era el apóstol Pablo y también de la revelación que él tenía de la escritura. Porque dice, y nuestro hermano Pablo dice en segunda de Pedro 3:16, que tiene cosas difíciles que los indoctos e inconstantes tuercen. Fíjate la palabra indoctos y la palabra indoctos que no están doctos, o sea, les falta doctrina. O sea, no hay un doctorado allá, les falta mucho conocimiento. Y es como el neófito que habla de las escrituras. Un neófito. Y la palabra inconstantes allá en el griego lo que significa es que no se detienen a estudiar el texto. Es la palabra inconstante, o sea, viene una forma epexegética, te citan textos bíblicos, pero que no tiene relación con lo que se está hablando, con el tema del contexto. Entonces, es inconstante. Inconstante es que no trabajó en el texto, fíjate. Y tuercen este grupo de sectas heréticas porque todos al final usan hermenéutica, pero esta es una hermenéutica demasiado pobre, que tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea, la hermenéutica ellos, no tiene la suficiente base, su hermenéutica, porque al final es hermenéutica, están interpretando. Al final, Benja, quien dice yo no necesito la hermenéutica, también está interpretando. Claro. O sea, todos interpretamos, al final todos hacen interpretación, o sea, no pueden salvarse de la interpretación, pero si te basas en los sentimientos, estás interpretando en base a los sentimientos. Si te basas solamente en el razonamiento, estás interpretando en base al razonamiento, pero no puede caer en un relativismo porque la interpretación es única. Se tiene que ser disciplinado porque se tienen que aplicar las reglas de la hermenéutica sólidas para interpretar un texto. Si no soporta tu interpretación, no soporta la hermenéutica, gramática, claro, la historia, todo el contexto, entonces tiene que ser desechada. Sí, definitivo. Es como incluso aún ahorita que está el movimiento LGBT celebrando, hacen interpretaciones incluso de las mismas escrituras, las torciéndolas, sacándolas de su sentido, de su sentido correcto, de su sentido propio, y ajustándolos a su propia ideología, como que si la Biblia pudiese interpretarse cada quien a su gusto, ¿me explico? Pero solamente para recordarles a los que nos están mirando, están observando, de que la regla principal de la Biblia, es que la Biblia es su propio intérprete. Bueno, Salomón, ya terminamos esta sección. Tuvimos una pregunta por allá, no sé si tenemos tiempo para responderla así brevemente. Sí hay, ok. Muy bien, llegó esta pregunta, Salomón, te la voy a leer rápidamente, esta comentamos y ya concluimos el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué relación existe entre la hermenéutica y la transliteración? Me refiero a si interviene una cuestión de valores en el idioma. Sí, miren, pues una pregunta muy importante a la hora de hacer exégesis, porque muchas personas están haciendo solamente transliteración, pero una transliteración no te está dando ninguna información en el idioma. Prácticamente no estás hablando de una traducción. Forzosamente se requiere interpretar esa transliteración porque no tiene ningún sentido. Generalmente se le está dando mucha importancia a las transliteraciones, pero sin dar la explicación dentro de su contexto. O sea, la transliteración es tomar las palabra a palabra del idioma original que se está hablando, pero no te dice nada. O sea, por eso es la hermenéutica. O sea, mira que aquí se usa la palabra en hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, se usa la palabra Torah, o se usa la palabra Dabar. Y es correcto saber qué palabra se usa, pero al usarla no te dice nada. Te dice algo cuando esas palabras
la interpretas en el contexto que se está utilizando. Eso es algo muy importante porque si no se hace ningún tipo de traducción, solo es transliteración, no te está transmitiendo el mensaje que los oyentes necesitan saber, porque no le ayuda a una persona saber la transliteración de la palabra, sino su uso en ese pasaje, en ese contexto, incluso por ese autor, porque, o ese escritor, porque cada escritor incluso utiliza las palabras de una manera distinta. Eso es algo muy importante por allá decirlo. Bien, básicamente es como es lo que se parece a una paráfrasis, ¿no? Agarras el pasaje, lo transcribes en tus propias palabras, entendibles, pero no te está dando una interpretación, sino simplemente estás utilizando palabras que se acercan más a, pues a tu forma de hablar, a los léxicos que tú manejas. ¿Me explico? Pero ya la interpretación es otra cosa. La interpretación es ir al texto original, es estudiar el contexto, estudiar las costumbres, estudiar la época, muchas cosas. Muy bien, Salomón, creo que es un tema para hablar mucho tiempo. Fue un gusto platicar contigo. Esperemos volverlo a hacer. Aquí ya regresó a semáforo naranja. Este, Así que a lo mejor estamos igual acá. nos veamos más seguido por aquí, pues, para que nuestros hermanos también sean edificados. Un gusto saludar, charlar contigo este tema de la hermenéutica, y también fue un gusto que nos esté apoyando Yair allí en la transmisión. Gracias desde su casa, Yair Canul nos está apoyando. Esperemos desarrollar otros temas más adelante y regresar a las cuestiones de las transmisiones. Dios te bendiga. Salomón, ¿alguna palabra para nuestros hermanos que nos están viendo? No, pues gracias por quedarse, mis hermanos. Yo sé que es un tema, mira, muy importante. Nosotros démosle, dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Y esa libertad tampoco es una autorización para libertinaje, es decir, libertinaje en la interpretación me estoy refiriendo, sino que el Espíritu de Dios nos va a guiar a su palabra. Y para eso vamos a pegarnos más a la palabra. Entonces, si es el Espíritu Santo el que te está guiando, no te vas a separar ni de la comunidad de fe, no te vas a separar de los intérpretes ya de la iglesia en ese sentido. Pero, y aquí yo quiero decir esto, ¿no? Tradicionalmente la iglesia evangélica se ciñó a lo que se llama la libre interpretación, pero la libre interpretación no quiere decir que no tiene reglas, ¿eh? No es interpretación arbitraria tampoco. Hay reglas y libre interpretación no quiere decir que cada quien haga lo que quiera. Así que eso creo que es un buen tema. Saludos y espero que les sirva. Recordé la historia de aquel hombre que estaba buscando la voluntad del Señor, ¿no? Que abre su Biblia y dice, este, donde ponga el dedo allá es la voluntad del Señor, ¿no? Abre su Biblia y dice, Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y dice, ay, Señor, la vuelve a cerrar, la vuelve a abrir, y luego dice, ve tú y haz lo mismo. Ay, Señor, la vuelve a cerrar, la vuelve a abrir, lo que has decidido hacer, hazlo ya, ¿no? Creo que pero hay que ir a la hermenéutica, a la interpretación de la Biblia, al estudio en oración, en reflexión de la palabra del Señor, y estudiar la palabra del Señor con responsabilidad, más que nada. Más para aquellos que nos dedicamos a la predicación y a la enseñanza. Y bien dijo el apóstol Pablo en su consejo a Timoteo, que seas una persona que traza bien la palabra de verdad. Y para trazar bien la palabra de verdad, tenemos que trabajar en el estudio y en la interpretación de las escrituras. Bueno, pues muchas gracias, Salomón. Estamos pendientes. Dios te bendiga. Y ahí, muchas gracias. Y les pedimos que dejen su comentario, compartan, pongan su like. Me encanta lo que ustedes guste. Y nos vemos pronto. Dios les bendiga. terminó la transmisión.